en el Evangelio según Lucas, y que en esta noche, como todo el tiempo, Dios se ha glorificado en cada uno de nosotros, escuchando su palabra, y que Dios nos dé entendimiento a todos, hermanos, de esta bendición tan maravillosa que tenemos. Y vamos a ir al 19, amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó. Y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, en esta escritura, iba pasando por aquel lugar, de aquel hombre, Zaqueo, que era un principal de los publicanos. Procuraba ver a Jesús quien fuese, hermano. Algo había en su corazón que procuraba ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Para aquel entonces, pues Jesús, o la fama de nuestro Señor Jesucristo, ya se había extendido por muchos lugares. Y bueno, al verle dice que subió a aquel árbol. Y dice el 5, y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio. Y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Qué maravilloso, hermano, es entender lo necesario que es que Jesucristo pose en nuestra casa, hermanos. Cuando hablamos de nuestra casa, hablamos de toda una familia, hermanos. Los padres, los hijos, los nietos, los abuelos, bueno, toda una familia, los cuales todavía pueden conocer de Jesús, pueden conocer de su palabra, así como este hombre, ¿verdad? Se interesaba en gran manera de conocer quién fuese Jesús. Y bueno, nosotros le damos las gracias al Señor Jesucristo, hermano, porque un día llegó a nuestras vidas el Señor. Y llegó y tocó nuestro corazón, obró muy hermosamente en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y muchos de nosotros en su momento, hermano, cuando el Señor llega a nuestras vidas y nos hace sentir ese gozo hermoso y tremendo que se siente en el corazón, corrimos a nuestra casa, a nuestra familia, a hablarles de Jesús. Muchas veces hasta llorando por aquella bendición tan maravillosa que quizá en su momento no entendíamos, pero que estaba ahí por la gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Y comenzamos a hablarle a nuestra familia del Señor Jesucristo, hermanos. Entendiendo también lo que dice esta escritura, porque es necesario, hermano, que Él pose en nuestra casa. Qué hermoso cuando Él toma el control de una casa, de una familia, hermanos. Que obedecen los padres, que obedecen los hijos, que obedecen los nietos, y toda la familia camina en el Señor Jesucristo.
Es algo hermoso, hermano. Yo recuerdo hace años cuando empezábamos, yo veo una familia que regularmente cuando pasaban al frente a dar una acción de gracias, pasaban los abuelos, los hijos y los nietos, y estábamos hablando de una familia numerosa. Yo creo les llegué a contar entre 20, 25, hasta 30, así, entre todos. Y pasaba toda esa familia, hermano. Y bueno, eso para mí era y es un gozo. Ver cuando una familia, hermano, todos, hermano, sean los padres, los abuelos, los hijos, los nietos, hermano, y hasta los bisnietos, si es que hay ahí también. Hermano, todos puedan alabar al Señor, todos puedan entender estas cosas, estas maravillas, hermano, que ahora por gracia de Dios nosotros entendemos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, mire, sigue diciendo el 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Es cierto, hermano, que cuando uno viene al Señor, pues eso es uno, un pecador. Por eso venimos a Él, para que Él nos perdone. Y dice el 8, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo en 4 tanto. Como el Señor obrando y él entendiendo, este Zaqueo entendiendo, hermano, empieza a obrar, empieza a hacer cosas para mostrar que él estaba arrepentido y que en verdad quería del Señor. No volteó y no miró a los que murmuraban, como diciéndole a ustedes que, no, él entendió la bendita misericordia y la grande bendición que tenía y estaba recibiendo de que Jesucristo entrara a su casa, entrara a su familia. Entonces él no miró las críticas, las murmuraciones, que eso sucede mucho en los que cuando vamos a empezar o comenzamos a recibir la palabra del Señor, en muchos sucede esto, críticas, murmuraciones y hasta burlas se puede decir, pero cuando uno, hermano, entiende estas cosas tan maravillosas, eso no le va a inquietar, ni le va a hacer que se desvíe del propósito principal, de recibir a Cristo en su casa, hermanos. Y cuando esto sucede, hermano, es algo tan hermoso y tan maravilloso, que al Señor es el que le dijo esto, hermano. Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, le vuelvo en 4 tanto. Entendiendo que a Él es el que se le va a dar cuentas, hermano. Entendiendo que Él es el que puede perdonar nuestros pecados. Entendiendo que Él es el único, hermano, que puede obrar en nuestras vidas. Qué bueno, hermano, que uno entienda esto. Porque si no, la crítica y la murmuración, hermano, y las burlas pueden desviarlo de esto, hermano, y apartarse del Dios vivo, hermanos. Y esto, hermano, cuando alguien lo entiende, pues le da la gloria al Señor Jesucristo y dice, pues aquí estoy, Señor, para que obres en mi vida y en la de mi familia. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, cuando esto dice este hombre, dice del versículo 9, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué hermoso, hermanos, es entender que cuando llega Jesucristo a una casa, llegó la salvación para ella, hermanos. Porque Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador que había de venir a salvar a este mundo. Y la promesa que le hizo, ¿verdad?, Dios a Abraham
Esa promesa, hermano, fue que en su simiente serían benditas todas las familias, hermano. Todas las familias de la tierra. Aquellas familias que reciben, hermano, al Señor, reciben su salvación. Reciben, hermano, al que puede obrar y rescatarlos de la vana manera de vivir. Al que puede obrar en los corazones y en las vidas, tanto de nietos, hijos, padres y abuelos, de toda la familia, el Salvador, nuestro Jesucristo. Y esa simiente, como dijo Pablo a los Gálatas, no habla como de muchos, sino como de uno, y a la simiente que es Cristo, hermanos. En Cristo serían benditas y son benditas todas las familias de la tierra cuando reciben la palabra, cuando reciben la enseñanza, porque esto es necesario, hermanos. Para ser salvos necesitamos recibir a Jesucristo en nuestra casa. Si no, sería imposible que la familia o alguien de la familia alcanzara la salvación, hermano. Si no aceptamos a Cristo, si no creemos a Jesucristo, si no creemos a su palabra, si no recibimos al Señor en nuestras vidas, es imposible ser salvo, hermanos. Pero si lo recibimos, obramos, hermano, conforme a lo que Él nos enseñe, entonces, hermano, tendremos la salvación, cada uno de nosotros. Alabamos a Cristo, hermano. Es algo tan hermoso, hermano, entender estas cosas, hermano. Y dice el 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermano. Qué tremendo, hermano, es cuando Jesucristo no está en el hogar, no está en la familia, no está en los padres ni en los hijos, hermano. Es un desorden tremendo, hermano. Es una perversión tremenda. Hay vicios, hay malas palabras, hay pleitos, padres contra hijos, hijos contra padres, hermano. Muchas maldiciones, hermano, muchas malas palabras. Golpes, hermano, ira, contienda, disensión en esa familia. En otras palabras, hermano, estamos perdidos sin Cristo. Por eso el Señor dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ya no tenía humanamente hablando remedio, hermano. Él trae su palabra de sanidad y da el remedio, da el sustento, da lo necesario para que aquella familia sane y sea restaurada en el nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios por su palabra. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso es importante que si nosotros, hermanos, tenemos esta palabra, sigamos compartiendo a la familia, hermano. Sigamos, hermano, hablándoles de Jesucristo y digámosles que una cosa es necesaria, hermano. Jesucristo en sus vidas. Jesucristo en la familia. Jesucristo es la necesidad que tenemos. Una ocasión, hermano, recuerdo ahorita que dije la necesidad que tenemos. Pasé al frente, hermanos, y un hermano se acercó y puso sus manos sobre mi cabeza. Y yo recuerdo que estaba orando y dice el hermano: Señor, dale conforme a su necesidad. Y le dije: amén, Señor, tú eres mi necesidad. En otras palabras, a ti es a quien necesito en mi vida. Porque pedirle una cosa, hermano, por ejemplo, ayúdame en esto otro, y después olvidarme de él, pues sería algo que no sirve, hermanos, en el sentido de olvidarme de él. Pero si lo tengo a él, hermano, estoy completo. Si usted tiene a Dios, tiene a Cristo, está completo. Si su familia está ahí también en Jesucristo, estamos completos, hermano, y no tendremos falta de ningún bien, hermanos. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Gloria a Dios por su bendita palabra.
Vamos al libro de los Hechos, hermano, en el capítulo 16. Damos toda la gloria al Señor Jesús por esta palabra que llegó a nuestras vidas por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 27. Este hombre carcelero, hermano, de Filipos, tuvo una situación en la que estuvo a punto de quitarse la vida, hermanos. Dice el 27, y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos fuera, les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? ¿O qué es necesario que yo haga para tener mi salvación? En el versículo 31 dice, y ellos dijeron, la primera parte, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Voy a parar aquí poquito, hermanos. A veces el versículo, hermano, lo puede uno malentender y puede uno pensar, hermanos, que con tan solo que yo crea al Señor Jesucristo, toda mi familia podría ser salva. O sea, ese sería mi pensamiento si yo leo nada más este versículo. Pero si entiendo lo que dice el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor, y dice, y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavaron los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Pero ¿qué tuvo que pasar, hermano? ¿O cuál era, en el sentido, qué es lo que tenían que obrar para que ellos pudieran alcanzar su salvación? Cree en el Señor Jesucristo, cree a su palabra, crea lo que Él te hable o lo que Él te diga. Y cuando le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, es señal de que creyeron, hermano, a Él. Y si creyeron a Él, ¿verdad?, tomándonos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó, fíjese esa parte, de que con toda su casa había creído. ¿A quién, hermano? Entonces eso es, hermano, lo que hace posible que una familia pueda alcanzar su salvación, que puedan creer a Dios, que puedan ellos arrepentirse y que puedan obrar y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero si alguien, hermano, no crea la palabra de nuestra familia, si alguien, hermano, no entiende estas cosas, y no cree, y no se convierte, no se arrepiente, hermanos, pues sería muy triste, porque así no hay salvación. Así no hay salvación, hermanos. Tenemos que creer. El Señor, cuando le dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a
toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, hermanos, será condenado. Y esto es, hermano, algo que tenemos que considerar nosotros, hermano. Digamos, los padres y los hijos. Si aquí hay hijos que todavía no han creído, también para ti es la promesa. Pero tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que venir a Cristo, tienes que ser bautizado en su nombre para el perdón de tus pecados y así puedas alcanzar la salvación de tu alma. Porque si tú estás en tu familia y ves que tus padres, en este caso, si tus padres ya son bautizados, pero tú no eres bautizado, si tú no has creído, no porque ellos hayan creído serás salvo tú. Tienes que creer tú también, tienes que arrepentirte tú también, tienes que venir a Jesucristo tú también, para que tus pecados sean perdonados y seas añadido a la iglesia por el Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante para que podamos entender que nosotros, por gracia de Dios, llegó la palabra a nuestras vidas, a nuestra familia, pero que necesitamos creer todos, necesitamos arrepentirnos todos para que un día todos así podamos ser salvos también. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermanos. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Hechos capítulo 2. Le damos toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Recuerdo cuando el Señor en su palabra dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí en el capítulo 2, versículo 36, vea lo que le habla a la casa de Israel, a su casa donde el Señor vino. Dice aquí el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Algo similar, hermano, a lo que preguntó el carcelero, que qué podía hacer para ser salvo. Estos hombres también compungidos de corazón, no arrepentidos todavía, pero sí con cierto remordimiento, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A quién le está diciendo esto? A toda la casa de Israel. A todos aquellos, hermanos, que era parte del Señor Jesucristo según la carne. Y dentro de estas cosas, hermano, hablando en el versículo 39, dice: porque para vosotros es la promesa, esa promesa de perdón, esa promesa de salvación, esa promesa de vida eterna, por su nombre, hermanos, y para vuestros hijos. Qué hermoso es, hermano, cómo el Señor, por su Espíritu Santo, por boca de Pedro, hermano, les habla, les dice: miren, es que para ustedes es la promesa, para toda la casa de Israel, pero también es para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y luego vea lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó, hermanos? Fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Hay que recibir la palabra, hay que recibir a Jesucristo, hay que, hermano, hacer frutos dignos de arrepentimiento, tanto los padres como los hijos. Puede pasar también en una familia que solo el esposo haya creído a la palabra del Señor, o solo la esposa haya recibido la palabra del Señor y el esposo o la esposa puedan no haber creído todavía y esté ahí todavía sin arrepentimiento y sin perdón de pecados. Pero la palabra es también para ti, para que tú vengas a Él, que la recibas y que puedas tener tu perdón para obtener también la salvación de tu alma, seas varón o seas mujer, seas hijo o seas hija. Es para ti también la promesa. Hablando en esta parte, se está refiriendo a la casa de Israel, pero también en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ustedes también, por gracia y misericordia de Dios, hermanos, tenemos salvación. Capítulo 3, versículo 25, vea lo que dice ahí. Vosotros sois los hijos de los profetas, dice, y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y no, fíjese lo que dice el 26. A vosotros primeramente, o sea, a la casa de Israel, hermano, Dios, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Te conviertas de la maldad a Jesucristo. Te arrepientas, alcances perdón, remisión de tus pecados en Jesucristo. Hoy es una bendición grande, una grande bendición. Entonces, la bendición de Abraham, que es en Jesucristo, nos alcanzó a también nosotros, aunque, como dice aquí, que a ellos primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese, para que recibieras el perdón, la salvación, para que recibieres la herencia que Él tiene preparada para ti, para su pueblo, para nosotros, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regrese al capítulo 2, quiero leer otros versículos ahí. Cuando dice el versículo 41 del capítulo 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por sus apóstoles, por los apóstoles. 44. Y todos los que creían, ¿cómo estaban? Juntos, hermano. Todos los que creían eran añadidos porque recibían la palabra, eran bautizados y eran añadidos, hermano, para permanecer juntos. Y tenían todas las cosas comunes o en común. 45. Y vendían las posesiones y las haciendas y las repartían a todos como cada uno había de menester. Y perseverando unánimes. Vean lo que hacían. Cada día en el templo y partiendo el pan. ¿Dónde, hermano? En las casas, hermano. Hermano, ellos
De alguna otra manera seguían estando con las familias, de alguna otra manera, para que la palabra siga corriendo, para que la palabra, hermano, se siga predicando. Porque si nosotros nos apartamos, hermano, pues necesitamos, hermano, compartir la palabra a nuestras familias. Y eso dice que comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón, y dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, hermano. Dios es misericordioso, hermano. Dios es piadoso. Dios quiere tratar con las familias. Alabado sea el Señor Jesucristo, hermano. Qué maravilloso, hermano, es el Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos que considerar, mire, Ezequiel capítulo 18. Tenemos que considerar todos, si alguien aquí no ha creído o no ha recibido la palabra, es por tu bien, para que tú seas añadido por Jesucristo a su iglesia, seas perdonado, tengas salvación. Alabado sea el Señor Jesucristo. Capítulo 18, versículo 4. Amén. He aquí que todas las almas son mías. ¿De quién son las almas, hermano? Del Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Pero vea lo que dice enseguida. El alma que pecare, esa morirá. Es importante que crea el Padre, que crea la Madre, que crea la hija, que crea el Hijo, que vengan al Señor, que entendamos que nuestro pecado nos puede condenar, que entendamos que sin el perdón tenemos una condenación, que entendamos que sin Cristo estamos perdidos y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué glorioso es cuando Jesucristo llega a una casa y todos, sí, quizá unos a un tiempo, otros a otro tiempo, pero empiezan a creer, se empiezan a convertir, empiezan a ser añadidos a la iglesia todos aquellos que han de ser salvos, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. Ahí mismo en el versículo 19. Amén. 18, 19. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Y luego ya dice, porque Él hizo juicio y justicia. Guardó todas mis ordenanzas y las hizo. De cierto, vivirá. Mire, no es por la culpa del Padre o por el pecado del Padre que el Hijo pueda tener una condenación. Si el Padre sigue pecando, el alma que pecare, esa morirá. Pero si el Hijo, hermano, se arrepiente, hace juicio y justicia y guarda las ordenanzas, los mandamientos de Dios y las hizo, de cierto vivirá. ¿Por qué? Porque vino al Señor, recibió la palabra, fue bautizado y fue añadido a los que van a ser salvos, hermano. Entonces, lo mismo el Padre, hermano. Dice el 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará por el pecado del Padre, ni el Padre llevará por el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre
Él. Es importante, pues, que entendamos, tanto los padres como los hijos, que si nosotros pecamos, eso es lo que nos va a llevar a una condenación. Pero si también nosotros recibimos la palabra, recibimos al Señor Jesús, y Él empieza a obrar en nuestras vidas, nosotros nos arrepentimos, obramos como Zaqueo en su momento, nos dirigimos al Señor y le decimos: Señor, si he hecho esto, perdóname. Si he hecho esto otro, perdóname. Ya no lo quiero hacer, Señor. Quiero ser perdonado. Quiero que tú me añadas a tu iglesia. Quiero tener mi salvación. Quiero tener vida eterna en Cristo. Quiero tener mi salvación eterna contigo, Señor. Eso es una decisión que tienes que tomar tú. Si tú ves que alguien no quiere, pues ora por él. Pero tú toma en cuenta la palabra para ti, para tu salvación, porque es necesaria. El Evangelio de Marcos, pusiste esa cita ahí en el capítulo 16. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Le damos toda la gloria al Señor Jesús. Dios bendiga a todas las familias, a todas las casas que hay en este mundo en Cristo Jesús. Y a nuestras familias, hermanos, Dios bendiga a nuestras familias, que puedan creer, que puedan recibir esta enseñanza para su salvación. Capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Toda criatura, hermano, va desde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los bisnietos, a toda la gente, hermano. Quizá en su momento, quizá hasta algún huérfano, pero que en su tiempo tuvo una familia. Quizá a todos, hermano, a todos los que tienen necesidad de perdón, que tienen necesidad de salvación y de vida eterna. Porque el 16 dice: el que creyere. Tienes que creer a la palabra. No es tan solo decir: yo creo a la palabra, yo sí creo. Si crees a la palabra, tienes que venir a Cristo para que, arrepentido, puedas ser bautizado, y así también perseverando como leímos ahí en el libro de los Hechos capítulo 2, que perseveraban juntos. Si perseverando, sea salvo. Pero qué triste es, y considere usted, considero yo, si alguien de nuestra familia, hermano, no crea al Evangelio, no crea la palabra, no crea esta enseñanza, hermano. Sabemos que lo que dice la Biblia: mas el que no creyere será condenado. ¿Es triste o no es triste esto, hermano? Sí, porque realmente, hermano, nosotros sabemos y entendemos la palabra, pero cuando alguien cree al Evangelio de su familia, ¿cómo se goza? ¿No se alegra, hermano, porque cree a alguien de su familia? Gloria al Señor Jesucristo, porque sabemos, hermano, que ellos vienen al Señor, al que los puede salvar, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 45. Bendito sea el Señor Jesús.
capítulo 45. Dice el versículo 21. Publicad y haced llegar y entren todos en consulta. Alguna ocasión, hermano, yo considerando esta escritura, podía mirar, hermano, la importancia que es consultar al Señor, hermanos. Porque a veces uno consulta sin el conocimiento de Dios muchas cosas de este mundo. Desafortunadamente, sin el Señor, hermano, sin el conocimiento de Dios, alguien consulta a los hechiceros, alguien consulta a los encantadores, alguien consulta las cartas, también es otra cosa que también en el mundo se mueve. Y alguien consulta diferentes cosas, hermano. Pero qué importante es cuando nosotros, que la familia, toda la familia, podamos entrar en una consulta, en lo que el Señor nos enseña, en lo que el Señor nos habla a nuestras vidas. Y considerando, mira hijo, mira hija, mira papá, mira mamá, necesitamos consultar cómo nos encontramos. Mira, necesitas ver cómo estás y que la palabra de Dios nos está hablando para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos arrepintamos, para que nosotros alcancemos la salvación de nuestra alma. Es importante. Y lo dice, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces. Sino yo, el Señor, y no hay más Dios que yo. Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. No vamos a encontrar la salvación en nadie más. Solo en Jesucristo. Solo en el Señor Jesús. Mirad a mí. Versículo 22. Mirad a mí. No mires allá, no mires acá, no mires allá. Eso es vano, eso no te salva. Falsos recursos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Mirad a mí. Mírenme a mí, dice el Señor, y sed salvos. Familias, todos los términos de la tierra, o sea, todo el mundo, hermanos, porque yo soy Dios. ¿Y qué, hermanos? No hay más. Que esto se nos quede en el corazón. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Léalo si no lo ha leído alguien. Vamos a leerlo ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Solamente en Él hay la salvación. Bendito sea Dios por su palabra. Entonces, conociendo esto, hermano, nos gozamos mucho. Nos gozamos en el Señor por lo que tenemos ahora. 4:11 dice ahí: esta es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, hablando de Jesús, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y dice el 12: y en ninguno otro hay salud o salvación. No hay en otro lugar, hermano, ni en ningún otro salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Necesitamos del Señor, necesitamos la salvación. Alabado sea el nombre de Jesucristo, hermano. Necesitamos de Dios, hermano. Necesitamos de su palabra. Necesitamos recibir esta enseñanza en nuestras vidas, que solo por Jesucristo, hermanos, tenemos esta salvación tan grande. Así que
Hoy en esta noche, si alguien le toca el corazón al Señor con su palabra, porque es lo que estamos leyendo, es importante que tú entiendas pues esta bendición tan maravillosa que es Jesucristo en su palabra, la que puede obrar en tu vida para la salvación de tu alma, para la salvación de tus padres, para la salvación de los hijos, para la salvación, hermanos, de todos aquellos que crean, reciban, se arrepientan y se bauticen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Qué glorioso es entender esto, hermano. Gloria a Dios. Recuerdo cuando aquel endemoniado gadareno, hermanos, con una legión, hermanos, después que el Señor lo hizo libre, después de eso, hermano, dice que él quería estar ahí con él. Y el Señor le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es importante, hermano, después de lo que el Señor hace en nuestras vidas, de lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, es necesario ir a nuestra casa, a los nuestros, para contarles, hermano, cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, hermano. Porque en verdad, sí damos gloria a Dios por ello, hermano. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros? Hermano, muchas. Alabamos al Señor Jesucristo. Vamos a ir a buscar una de las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias a Dios por esta palabra, hermanos. Capítulo 2 de la primera carta. El Señor es en su grande misericordia, quiere que todos sean salvos, hermano. Tanto los abuelos, los padres, los hijos, los nietos, los nietos, todos, hermano. Pero quizá nos falta orar también por ellos, hermano. ¿Cuánto le oras tú por tus hijos al Señor? ¿O por tus padres? ¿O por tu esposo? ¿O por tu esposa que no ha sido salva? ¿Cuánto? ¿Cuánto le oras? ¿Cuánto suplicas a Dios? Porque es necesario, hermanos. Miren, capítulo 2, versículo 1. Amén. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracia. ¿Por quién, hermano? Por todos los hombres, hermano. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno. Es bueno y agradable delante de ¿quién? De Dios nuestro, ¿qué? Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Solamente están que tú creas, tú recibas, te arrepientas, te prepares, seas bautizado y así puedas recibir esta bendición. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Carta del apóstol Pablo a Tito. Gloria a Dios. Es muy maravillosa su palabra, hermanos.
Gloria al Señor Jesucristo, para siempre. Capítulo 2, versículo 11. Amén. Porque la gracia de Dios que trae salvación, ¿a quién? A todos los hombres se manifestó. Y luego dice el 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Cuando alguien, hermano, pone esto en su corazón, mire, cuando solamente leyendo el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a veces es tan complicado que alguien, hermano, pueda renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, hermano. A veces están tan habituados a aquellos deseos, a aquellas cosas, hermano, que no quieren salir de ahí. Pero la enseñanza del Señor, o sea, por la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres, que se manifestó, y esa gracia que se manifestó a todos los hombres enseñándonos que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, pero esperando aquella esperanza bienaventurada. Cuando alguien entendió que se necesita la salvación, que necesitas la salvación, que es necesaria tu salvación, y que un día tú esperas al gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo, que has puesto eso en tu corazón, has puesto eso en tu vida, que un día vas a estar con el Señor, que un día vas a tener vida eterna, salvación por Jesucristo, no te va a interesar renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque por encima de todo eso está el Salvador, está Jesucristo, está al que es necesario en cada uno de nosotros para nuestra salvación. ¿Qué podríamos esperar en este mundo si no renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos? ¿Qué podemos esperar si no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas? Condenación solamente. Pero si renunciamos por Jesucristo a la impiedad y a los deseos mundanos y comprendemos y entendemos que necesitamos nuestra salvación, tenemos una esperanza y un día, cuando Él venga, nos uniremos a Él para siempre. Versículo 14 dice que se dio a sí mismo por nosotros. Él entregó su vida, renunció a todo. Renunció, hermano, a todos los deseos mundanos por ti y por mí, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie, porque esto es bueno, hermano, para todos. Alabamos al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Le damos toda la gloria al Señor, hermanos. Vamos a leer una escritura más y vamos a terminar. Está en el libro de Josué, capítulo 24. Recordé cuando este hombre dijo estas palabras, hermano. Y qué bueno, hermano, que todos pudiéramos decir lo mismo.
y que toda la gente también pudiera decir lo mismo. ¿Cuánto gozo habría, hermanos, si viéramos a la gente convertirse a Jesucristo? Familias enteras, hermano, sería de gran gozo. Para nosotros, pero más para el Señor. Porque pues Él quiere que todos los hombres sean salvos, hermano. Capítulo 24. Aquí hablando al pueblo de Israel. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron de la otra parte del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. En un sentido, hermano, mira, si tú quieres servir, si no quieres venir al Señor, pero qué triste sería, hermanos, que alguien no quisiera. ¿Qué dijo Él? Que yo y mi casa serviremos al Señor. Con una convicción, hermano, si alguien no quisiera, si alguien, nuestro sentir en nuestro corazón y nuestro deseo es que todos puedan ser salvos también, hermano. Pero si alguien elige servir a los dioses de sus padres, servir a lo que antes tuvieron como una enseñanza, no tengo yo la capacidad de convertir a nadie, solo de enseñarle la bendita misericordia de Dios por medio de su palabra. Pero diciéndole esto, hermano, él en su convicción dijo que yo y mi casa serviremos al Señor. Usted debe decir lo mismo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo dice el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor por servir a otros dioses. ¿A dónde iremos, hermano? ¿A quién iremos? Si solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene palabras de vida eterna. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa estaremos con Jesucristo. Yo y mi casa tendremos la bendición del Señor en nuestras vidas. Usted y su casa, Dios les bendiga también en gran manera. Y hacia todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos ayude, hermanos, para seguir adelante. Y Dios bendiga a nuestras familias, a nuestras casas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.